La microbiota es el conjunto de microorganismos vivos que habitan en un ecosistema determinado, en este caso, por ejemplo, una mucosa o una muestra de alimento. Y normalmente incluyen no solo a las bacterias, sino también pues, a las arqueas, a los hongos, a los protistas y, por supuesto, también a los virus. No, realmente, aunque son términos parecidos, realmente no quieren decir lo mismo. Para el término microbioma no hay un consenso actualmente. En algunos ámbitos se refiere a él como el conjunto de los microorganismos, su genoma, sus metabolitos y sus estructuras, pero realmente en los artículos que he publicado hasta la fecha, la inmensa mayoría se refiere a ello como los ácidos nucleicos que pertenecen a los microorganismos que viven en un sistema determinado. Pues tiene una importancia, la microbiota van a ser uno de los actores, consustanciales con nuestra salud o con nuestra enfermedad. Hay veces cuando vas a dar una charla a algún hospital siempre preguntas, ¿el sistema inmunitario hay algún momento en el que el sistema inmunitario no sea importante para nuestra salud o para nuestra enfermedad? Siempre juega un papel. ¿Y los neurotransmisores o las hormonas? Pues tenemos que acostumbrarnos a que con los microorganismos, con nuestra microbiota pasa lo mismo. Muchas veces son corresponsables de nuestro estado de salud y algunas veces nos causan problemas, pero siempre van a jugar papeles relevantes en nuestra vida. Realmente es difícil aplicar el término ese normalidad a una microbiota. De hecho, encontrar un microorganismo, el ácido nucleico perteneciente a un microorganismo en una muestra biológica no quiere decir que esa muestra o el lugar de donde procede tenga una microbiota. Para decir que tiene una microbiota hay una serie de condiciones. La primera es que esos microorganismos se encuentren presentes en ese lugar en la mayoría o en todos los individuos sanos de una especie. En segundo lugar, que tiene una estructura definida, incluso con variaciones entre individuos, pero con una estructura más o menos definida. En tercer lugar, que tiene una serie de funciones importantes en ese lugar donde procede la muestra biológica. Si se alteran esas funciones, y yo creo que las funciones es lo que mejor define la normalidad de una microbiota. Quiero decir que tenemos que intentar asociar la microbiota a funciones relevantes en un lugar determinado y más que cómo se llaman los microorganismos que tenemos. Pueden haber distintas composiciones, pero mientras se mantengan las funciones, nos da igual cómo se llamen los microorganismos que forman parte de la microbiota de una mucosa, por ejemplo. No, realmente cualquier mucosa, cualquier epitelio que esté asociado a la secreción de un fluido biológico realmente contiene una microbiota, más o menos compleja, más o menos amplia, pero contiene una microbiota, incluso en lugares que secretan un fluido biológico en momentos temporales, por ejemplo la glándula mamaria, en los mamíferos obviamente y tal. Entonces, todos estos lugares va asociado a una microbiota. Siempre hemos tenido la idea de que la microbiota reside en el intestino, especialmente en el colon, pero digamos que en la última década realmente se está desterrando esta idea. La microbiota del colon es muy relevante, pero realmente hay microbiota en otros lugares que juegan papeles también relevantes en esos lugares. De hecho, muchas veces se ha definido la microbiota como un órgano más de nuestro organismo, y realmente más que como un órgano es como un tejido, porque está en distintos lugares, igual que en un riñón hay distintos tejidos que forman ese órgano y tal, o en otros lugares, pues tenemos que es un componente más de esos sistemas. No, realmente la microbiota intestinal puede repercutir en otros lugares. Hay que tener en cuenta también que cuando se habla de microbiota, antes me he referido a que hay microbiota en lugares aparte del intestino. Y es un tema controvertido porque, por ejemplo, hay lugares como el cerebro, como el endometrio, como los pulmones, que lo que se caracteriza es por no tener microorganismos, tener una cantidad muy bajita y mecanismos que lo que impiden es que puedan colonizarse y que dé lugar a una infección. Y a eso me refería también anteriormente cuando decía que encontrar un microorganismo o ADN de un microorganismo no significa que haya una microbiota, tiene que tener una estructura definida. Sin embargo, eso no quiere decir que la microbiota, por ejemplo, intestinal, no sea relevante para el pulmón o para el endometrio, porque, por ejemplo, a través de todos los metabolitos que van por vía sanguínea, juegan un papel muy importante y también con la señalización a través, por ejemplo, del sistema inmunitario. Bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, desde siempre la microbiología clínica ha servido para diagnosticar enfermedades infecciosas que estaban asociadas a un microorganismo concreto o a un grupo de microorganismos concretos. La microbiota va un poco más allá en el sentido de que no solo permite el diagnóstico de enfermedades infecciosas, sino también de las enfermedades no comunicables, que son realmente las más prevalentes a día de hoy en nuestro entorno, ¿no? Diabetes, todo lo que entra, en este cajón de enfermedades autoinmunes, creciente y cada vez con una prevalencia mayor. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se están viendo como alteraciones de la composición microbiana en el intestino, pero también en otros lugares, realmente va asociado a una serie de funciones que perdemos. Y en ese sentido, cada vez vamos en el camino de encontrar marcadores de enfermedades no comunicables que están asociados a la microbiota o que derivan del conocimiento de la microbiota.
La microbiota puede influir decisivamente sobre los tratamientos médicos. Hay que pensar que, por ejemplo, siempre asociamos la microbiota a la inmunología, al sistema inmunitario, se habla de las defensas, todo este tipo de cosas, pero realmente lo que aporta la microbiota, y en este ámbito me refiero especialmente a la microbiota intestinal, es una versatilidad, una flexibilidad metabólica brutal. O sea, el metabolismo, la intervención de la microbiota en nuestro metabolismo es básica, fundamental. Y prácticamente no existe microbiota en la que no encontremos algunos organismos que sean capaces, por ejemplo, de metabolizar fármacos. Entonces, por ejemplo, un tratamiento quimioterápico, lo que se está viendo es, por ejemplo, que hay personas que no responden bien porque tienes microorganismos que degradan ese principio activo. Entonces, es una de estas cosas también que cada vez, me imagino que tardará un tiempo en desarrollarse, pero que posiblemente en un futuro no muy lejano sí que ayuden a personalizar los tratamientos para cada persona. Sí, obviamente los alimentos también tienen su propia microbiota y de hecho toda la vida hemos hablado de ellos, ¿no? De los microorganismos que están asociados, por ejemplo, a las materias primas para la elaboración de alimentos, y en algunos casos por eso se han desarrollado tratamientos tecnológicos para la conservación o al revés, para fomentar que haya microorganismos en todo lo que son fermentaciones o otro tipo de procesos. Entonces, pero obviamente los alimentos tienen su propia microbiota y hay que conocerla bien para, sobre todo, conocer la vida útil de estos alimentos y cómo manejarlos, pues para que sean los más nutritivos y organolépticamente los más adecuados para nosotros. Pues el término disbiosis también es un poco controvertido. Hemos comentado que a veces es difícil establecer que es una microbiota normal, pues obviamente cuando no es normal a veces también tiene sus intrínculos, ¿no? Y tal. Pero bueno, en general una disbiosis se suele definir como una alteración de la composición cualitativa o cuantitativa de una microbiota. Esto significa que a veces faltan especies claves o se ha alterado una estructura, aunque no haya especies muy relevantes y tal. Pero bueno, cada vez se puede identificar más microorganismos que son claves en un lugar, y muchas veces es más llamativo la ausencia de este tipo de microorganismos que la presencia de otros. Sin embargo, por ejemplo, cuando se hace un análisis microbiológico nunca decimos lo que falta, siempre hay lo que hay. Y vuelvo a repetir que hay veces que en una mucosa determinada es más llamativo lo que falta que lo que está presente. Pues hay muchas alternativas para corregir las disbiosis. Posiblemente la más potente sea la propia dieta, pero al mismo tiempo que es la más potente, posiblemente sea también la más desconocida. Pero ya digo que espero que a medio y largo plazo sí que realmente sea una herramienta en la que podamos modular nuestras poblaciones microbianas. Obviamente hay otras alternativas, por ejemplo, el uso de antimicrobianos también modula nuestra microbiota. Los antibióticos, los antifúngicos, los antivirales cambian nuestra microbiota de una manera que a veces nos gusta y que otras veces no nos gusta o que da problemas, pero también la modifica. En las estrategias clásicas, estas basadas en el microbioma, pues implica una serie de productos, pues están desde los probióticos, los prebióticos, los probióticos, los simbióticos, una serie creciente de términos óticos y tal. Pero también hay otras formas que, aunque a nivel veterinario se conocen hace mucho tiempo, a nivel humano, pues tienen una gran repercusión en los últimos años, como es el trasplante fecal y eso. Pero obviamente hay otras técnicas de trasplante ruminal, se hacen actualmente, por ejemplo, trasplante de material vaginal, o sea, de otras mucosas también. Pues los probióticos, de hecho, es uno de esos términos en los que hay un consenso desde hace ya bastantes años y se definen como microorganismos vivos, viables, que es importante en la definición, que en cantidades adecuadas o con una posología correcta, confieren un beneficio a un hospedador. Obviamente, es un término, más antiguo, lleva una serie de años ya con un cierto nivel de consenso. Hay un término similar, simplemente cambia una vocal, que es prebiótico y a veces da lugar a confusiones, pero un prebiótico es un sustrato que utilizaría un microorganismo de forma selectiva para fomentar su propio crecimiento. Y de hecho hay dos grandes tipos de prebióticos: aquellos que fomentan el crecimiento de un probiótico cuando van a la vez, y eso sería un simbiótico, pero otros prebióticos lo que fomentan es el crecimiento de algunos microorganismos de nuestra propia microbiota autóctona, esos dos grandes grupos de prebióticos. Luego está un término también que cada vez se utiliza más, que es posbiótico, y un posbiótico sería un metabolito producido por un microorganismo, un metabolito o, por ejemplo, un componente de la pared celular o de las membranas, pero con composición química definida. Quiere decir que se purifica y se da básicamente casi, estamos hablando casi de un término muy parecido a un
medicamento. Por ejemplo, el glutatión que produce un microorganismo se puede utilizar como posbiótico para cierto tipo de aplicación. Luego está el término parabiótico o paraprobiótico, que lo que implica es microorganismos que se han muerto, que se han inactivado por cualquier técnica que hay de inactivación, pero son mezclas complejas. Quiero decir que va una mezcla de las paredes, de las membranas, de contenido intracelular. Digamos, es una mezcla compleja en la cual realmente la composición no está bien definida. Mira, los probióticos clásicos en su día seleccionaron con pruebas que eran muy sencillas. De hecho, obviamente las técnicas también van avanzando y en lo que había en su momento. Entonces, muchos de ellos, por ejemplo, se seleccionaron por actividad antimicrobiana, pero por actividad antimicrobiana in vitro. Y prácticamente cualquier microorganismo, cualquier bacteria láctica que analizas in vitro tiene actividad antimicrobiana. Pero eso no significa que, por ejemplo, eso vaya a tener una actividad frente a una infección concreta. Eso hay que demostrarlo únicamente en ensayos clínicos. O, por ejemplo, también los primeros, en los años 80, en los años y tal, se empezaron a hacer pruebas en cultivos celulares, de células pues, de distintas poblaciones de linfocitos o de macrófagos, incluso de células dendríticas, pero tú lo estás poniendo en un modelo en el que siempre pasa algo. O sea, que si tú pones en un cultivo celular, pones una cepa, pasa algo y siempre lo sueles interpretar de la manera que más te conviene, pero eso no significa que eso vaya a modular dentro de un organismo vivo. Eso tienes que demostrarlo y la única forma de demostrarlo es mediante ensayos clínicos. Pues los probióticos se encuentran con varias limitaciones, los probióticos y todos los productos de los que hemos hablado anteriormente, en el sentido de que muchas veces, a día de hoy, por ejemplo, la normativa es tremendamente laxa, se venden como suplementos nutricionales y digamos que los requisitos que tienes que poner para comercializarlos realmente son mínimos y tal, de tal manera que muchas veces no prima la calidad, sino prima un microorganismo que sea de estos que se considera con presunción cualificada de seguridad y tal, y que lo puedas comercializar prácticamente de un día para otro. En ese sentido, yo creo que una gran limitación, sobre todo para que los probióticos alcancen un prestigio médico importante, en el ámbito médico, incluyendo obviamente el veterinario, es que realmente los controles de calidad sean terriblemente estrictos. Y los controles de calidad significa no solo el producto que estás vendiendo, significa realizar buenos ensayos clínicos que estén bien diseñados y que que reúnan todas las características que tiene que tener un ensayo clínico. Un ensayo clínico dirigido a la seguridad y también dirigido a la eficacia. Y un probiótico no es esta cosa que tenemos en la idea de cualquier bicho que sirve para cualquier cosa. No, un probiótico, ¿en qué concentración, con qué posología y para qué problema? Si no, realmente estamos hablando de algo pues como la hidromiel de la Edad Media o cosas de estas pues que están de moda, se venden, pero realmente a nivel médico, a nivel veterinario, pues el prestigio que van a tener va a ser bajísimo hasta que no se cuiden esos detalles. Una parte fundamental en el mundo de los probióticos son todos los aspectos tecnológicos, que quiero decir que los probióticos son microorganismos que lo normal es que sean terriblemente delicados, y quiere decir que si a ti te piden que un probiótico que se vende liofilizado tiene que estar 2 años a temperatura ambiente, es que eso hay pocos microorganismos que realmente sean útiles, que realmente sirvan para algo, que lo puedan hacer. Cuando estamos hablando de vacunas, tú imagínate en el mundo ahora, en el contexto de la pandemia de coronavirus, tú imagínate que digamos, bueno, pues una vacuna de coronavirus que sea estable 2 años a temperatura ambiente. Pues obviamente tendremos una cosa que a lo mejor no tiene ninguna utilidad. Pues para eso los probióticos también tenemos que concienciarnos. Si realmente un probiótico puede servir para una enfermedad que realmente sea interesante, a lo mejor tiene que conservarse en la cadena de frío y tendrá que a lo mejor tener un precio justo, pero para que realmente sea útil. El problema es que muchas veces este tipo de aspectos no se tienen en cuenta y realmente lo que estamos poniendo en la venta es un producto que a veces no contiene la cantidad de microorganismos que te ponen en el etiquetado, o a veces ni siquiera los contiene, o incluso puede contener microorganismos que no están en el etiquetado. Entonces, todos estos aspectos son fundamentales. Además, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un probiótico hay que formularlo, tiene que ir en una matriz, y no da igual en una matriz que otra. En unas matrices, por ejemplo, pueden aguantar más tiempo o pueden aguantar mejor el paso, por ejemplo, por el tránsito gastrointestinal, de tal manera que lleguen viables a su lugar diana y ejerzan una acción, mientras que con otras matrices, pues obviamente la mortalidad es muy elevada y el efecto que podemos esperar, pues a lo mejor no es realmente interesante. La gente piensa que cuanto más cepas lleva, mejor. No, cuanto más cepas lleva, mejor. Tú imagínate que eres diabético y requieres insulina por un tratamiento habitual. Y te vamos a preparar un supermedicamento y lleva clozapilina, lleva alopuridol, lleva todo menos insulina. Pues te vas a chupar todos los efectos secundarios, pero no te va a hacer ningún efecto positivo. Pues el poner más probióticos de más cepas no significa que sea realmente necesariamente bueno, porque a veces incluso pueden competir entre sí por los mismos receptores, con lo cual hay veces que se neutralizan su efecto.
Si tú pones varias cepas en un mismo producto, tendrás que explicar por qué has puesto eso, qué tipo de efecto combinado, qué sinergias pueden tener, porque es mejor juntos que por separada, pero también tienes que garantizar que en el producto final estén todas esas cepas y a la concentración que pone. Digamos que para las aplicaciones en un futuro de los probióticos, posiblemente todavía haya nicho para aplicaciones del pasado, por ejemplo, de problemas gastroenteritis asociadas, por ejemplo, al uso de antibióticos o digamos, a infecciones víricas y tal. Posiblemente, de hecho, hay 2 o 3 cepas que a día de hoy, por ejemplo, estén en la Guía Mundial de Gastroenterología. Entonces, lo importante es esos que figuran en esa guía, pues a la concentración y para ese tipo de aplicación. Sin embargo, yo creo que el gran futuro de los probióticos posiblemente estén no en las enfermedades infecciosas, sino en esas enfermedades no comunicables que son tan prevalentes a día de hoy, ¿no? Todo lo que tiene que ver con síndrome metabólico, diabetes, resistencia a la insulina, todo ese tipo de cosas, o posiblemente incluso todo el abanico, digamos, de problemas autoinmunes. Sin embargo, para eso necesitamos la generación de nuevos probióticos, quiere decir, nuevos probióticos que son microorganismos, componentes autóctonos de nuestra microbiota, que son difíciles de producir porque crecen en unas condiciones muy especiales, pero que tenemos que diseñar métodos que nos permitan crecerlo porque realmente van a ser los mejores candidatos para el futuro. O sea, microorganismos que realmente forman parte de nuestra microbiota y que ejercen efectos que están bien contrastados mediante ensayos clínicos. Sí, por ejemplo, en nuestra experiencia como grupo de investigación, básicamente hemos trabajado especialmente, no exclusivamente, pero sí que especialmente en todo lo que es la ventana un poco materno-infantil. Entonces, desde el punto de vista materno-infantil hay varias aplicaciones interesantes. Una, por ejemplo, una que casi nos conoce más gente, es el tema de las mastitis. Las mastitis, que es una patología tremendamente común en la especie humana, igual que en otras especies, sin embargo, a nivel humano era tremendamente desconocido. Prácticamente solo existen las mastitis agudas y lo demás es, pues, que es algo psicosomático y que no existe y tal, simplemente porque no hay tradición de hacer cultivos, porque digamos la mastitis no es un problema relevante desde esa perspectiva. Entonces eso realmente ha sido, por ejemplo, un tipo de trabajo que nos ha dado muchas satisfacciones y que realmente, de hecho, incluso en la guía de recomendaciones mundiales de la Asociación Mundial de Lactancia van a aparecer ya por primera vez estas mastitis subagudas, el tratamiento con probióticos, con cepas concretas y que haya evidencia clínica. Vuelvo a recalcar que yo creo que eso es fundamental. Que el concepto de cepa, que por ejemplo a nivel de medicina humana hay veces que se pierde y que no lo tienen así como muy claro, sigue siendo fundamental para todo lo que tiene que ver con la microbiota. Hay otros temas derivados que también hemos trabajado mucho. Hemos trabajado, por ejemplo, en otitis de niño y hay productos que están comercializados para ello, para vías respiratorias altas. Hemos trabajado con varios hospitales, por ejemplo, sobre todo con el Gregorio Marañón en los últimos años, con la bronquiolitis, digamos, de los lactantes, ¿no? Causadas por el virus respiratorio sincitial. Estamos con distintas aplicaciones. Curiosamente, una de las cosas también que es más satisfacciones por la problemática que ha sido últimamente es que llevábamos como 2 años trabajando con la bronquiolitis infantil. Está causada por un virus respiratorio que afecta a los niños, pero es un virus sincitial, de tal manera que cuando apareció en marzo del año pasado, cuando empezó el coronavirus, claro, eso afectaba a ancianos y es un virus sincitial y teníamos una cepa ya candidata para la bronquiolitis y viendo que afectaba a un virus sincitial y sin tener más elementos de juicio, empezamos a trabajar con varias residencias porque los resultados han sido tremendamente satisfactorios y de hecho a día de hoy nos siguen demandando, ¿por qué no? Siguen en el sentido de que, bueno, ahora a lo mejor en las residencias sigue habiendo casos, pero no era esa mortalidad realmente importante que hubo el año pasado, pero realmente es que mejoran el estado nutricional, por ejemplo, y mejorar el estado nutricional en una población de ancianos que han sido positivos a coronavirus, cuando es una de las grandes secuelas del coronavirus, ya es un tema relevante. O sea, el que no pierdan, sino que de hecho se mantengan o incluso estén un poquito mejor, yo creo que es particularmente relevante. Y en ese sentido, por ejemplo, intervención sobre la microbiota, lo que menos nos interesa es cómo ha variado la microbiota. Lo que más nos interesa es que realmente eso afecte de forma positiva a la función que tiene esa persona, ¿no? Que yo creo que al final del día, más que cómo afecta la microbiota, que le demos algo para variarla, es realmente el resultado clínico que pueda tener. Otro campo en el que estamos trabajando desde hace muchos años es el de los niños prematuros, especialmente de los prematuros extremos. Yo creo, de hecho, en varias asociaciones de toda Europea, incluso la Unión Europea, lo consideran como una prioridad en salud. Una prioridad de salud porque el porcentaje de este tipo de niños, sobre todo de los extremos, de los que son, vamos, más prematuros, ha aumentado incesantemente. Y son niños prematuros que, claro, el problema que tienen es que son cada vez viables a edades gestacionales más bajas, con lo cual los riesgos de problemas neurológicos o, por ejemplo, la sepsis o problemas respiratorios cada vez son retos mayores. La colonización inicial del intestino
neonatal es una etapa fundamental en la vida, y muchas veces lo que hacemos en los hospitales, o lo que hace la gente que trabaja en los hospitales, es, por ejemplo, tratar de que no colonice nadie, y tratar de que no colonice nadie porque nacen por cesárea, porque se le da lactancia materna, porque se le da antibióticos, porque están metidos en recipientes en los que el contacto es mínimo. Lo que se hace, por ejemplo, es que la microbiota no crezca correctamente, no se adquiera correctamente. De hecho, lo que se adquiere correctamente son los hospitalarios que están ahí en todos los lados y que se las saben todas, que tienen resistencia a antibióticos, forman biopelículas en los tubos de alimentación enteral, en los catéteres, en todo este tipo de lugares. Entonces, es un lugar en el que yo creo que es clave, porque lo que se está viendo de una forma casi definitoria es que la composición, cómo se adquiere la microbiota en las primeras etapas de la vida, también va a ser un elemento fundamental de cómo va a ser nuestra salud cuando tengamos 80, 90 años. Pero claro, nos faltan estudios longitudinales. Y vuelvo a repetir, muchas veces siempre hablamos de la inmunidad y tal, que obviamente es importante y las interacciones son tan intrínsecas que es difícil separarlo, pero vuelvo a repetir que, por ejemplo, todo lo que es la programación metabólica, es que los microorganismos son fundamentales. Hay rutas metabólicas que, digamos, los microorganismos son determinantes porque no hay gen humano que lleve parte de esas rutas. Entonces, que tengamos unos microorganismos o que tengamos otros no es lo mismo. Vuelvo a repetir que lo importante son las funciones, no cómo se llaman los microorganismos, pero alguien que complete esas funciones sí que es necesario para nuestra salud y nuestro bienestar. Hay que pensar que, por ejemplo, todas las estrategias que hemos desarrollado en los últimos 150 años o en los últimos 50 años, dependiendo de los lugares y los países y tal, pero me refiero sobre todo al mundo occidental o como queramos llamarle, o desarrollado, como se quiera llamar, básicamente ha sido, digamos, a matar microorganismos, pero matarlos de una forma indiscriminada, ¿no? O sea, matamos, tenemos agua potable, tenemos sistemas de asepsia, tenemos sistemas de tenemos antibióticos, tenemos vacunas, tenemos un montón de cosas que eso, obviamente, lo que quiero recalcar es que han mejorado nuestra vida. O sea, me refiero que tenemos una esperanza de vida que no teníamos antes, ¿no? Pero, digamos, son medidas indiscriminadas, de tal manera que se pueden ir encaminadas a que no tengamos contacto con microorganismos potencialmente patógenos, pero también evitan el contacto con los microorganismos que realmente son fundamentales para nuestro desarrollo. De hecho, muchas veces había una teoría de estas teorías que tuvo éxito, que todavía sigue teniendo un cierto éxito, que es la teoría de la higiene. La teoría de la higiene viene a decir que el problema de la emergencia, hemos reducido las enfermedades infecciosas clásicas, aunque ahora estemos en la pandemia y tal, pero me refiero que todo lo que es esto, yo que sé, cólera, las fiebres tifoideas, todo este tipo de cosas han disminuido, pero ha habido un aumento paralelo y prácticamente del mismo nivel de todo lo que llamamos como enfermedad autoinmune, digamos que está asociado a este tipo de cosas. Entonces, la teoría de la higiene venía a decir que, bueno, que el problema es que no tenemos contacto con los patógenos de toda la vida, con lo cual nuestro sistema inmunitario no aprende bien y entonces tenemos respuestas que están alteradas o que son inadecuadas y nos da otro tipo de problemas inflamatorios, inmunológicos, ese tipo de cosas. Sin embargo, eso se cae por su propia base. O sea, hay varios, que no se sostiene ese tipo de teoría. En los últimos años había una teoría que sí que encaja mucho mejor todas las piezas, que se llama la teoría de los viejos amigos. Es decir, el problema no es que el contacto con los patógenos haya desaparecido, porque realmente es que los tenemos todos todavía. O sea, los tenemos todos y algunos con propiedades que les hacen más peligrosos aún, resistencia a antibióticos, de otro tipo de cosas. Sino que el gran problema es que todas estas grandes medidas de salud pública, que vuelvo a repetir, son relevantes para nuestra vida, el problema es que, por ejemplo, han destruido o destruyen con cierta facilidad todos estos microorganismos anaerobios estrictos que forman parte de la estructura básica, por ejemplo, de nuestra microbiota intestinal y que son dominantes a nivel intestinal en condiciones normales, pero que son sumamente delicadas a todo este tipo de estrategias. Entonces, no tenemos que perder lo que hemos ganado. Hay veces que cuando se dice, bueno, es que de estas cosas que desaparecen, bueno, pues nos tenemos que ir a África subsahariana, que hemos trabajado, por ejemplo, en varios países de África subsahariana, entre la transmisión del VIH madre-hijo, todo este tipo de cosas, y lo que te encuentras unas mortalidades, unas movilidades, por ejemplo, en el periodo perinatal, que es con el que más hemos trabajado, que son brutales, o sea, de tal. Entonces, obviamente no tienen una alergia, de tal. Vamos, en algunos de estos estudios, una persona, como una cosa exótica, había tomado una vez un paracetamol, o sea, entonces te encuentras, por ejemplo, diversidades bacterianas muchísimo más grandes, te encuentras que prácticamente los problemas alérgicos o problemas autoinmunes son realmente bajos y las tasas muy bajas, pero te encuentras otro tipo de problemas que posiblemente no los cambiarían por los que tenemos a día de hoy. Entonces yo creo que lo importante no es perder lo que hemos ganado, sino tratar de recuperar lo que hemos perdido por el camino. Y por ejemplo van ahí un poco esas estrategias pues, dirigidas pues, a fomentar la microbiota a través de la dieta u otro tipo de estrategias.
Bueno, los probióticos de nueva generación es un poco lo que comentaba antes. Son probióticos que ya se diseñan de una forma basados en el conocimiento de la microbiota, o sea, de la propia. Pensar, antes cuando comentaba los microbios, por qué se habían aislado, las propiedades por las que se habían aislado los probióticos clásicos, estamos hablando de actividad antimicrobiana in vitro, actividad inmunomoduladora in vitro, pero digamos de cepas pues que se aislaban de heces o que se aislaban de productos lácteos o este tipo de situaciones. Pero en momentos en los que la microbiota no se conocía bien. Ahora no es que tampoco la conozcamos que sea una maravilla, pero sí que tenemos más elementos de juicio. Entonces los estudios que están enfocados directamente a la composición de la microbiota, qué diferencia hay entre la microbiota de una persona sana y la persona que tiene una cierta patología, o entre la persona que recibe un tratamiento, los que responden y los que no responden, eso lo que nos está permitiendo es conocer que hay microorganismos que son clave para cierto tipo de funciones, y entonces lo que deberíamos hacer es tratar de mejorar no solo desde el punto de vista científico, sino obviamente del tecnológico, para tener herramientas que esos microorganismos que son tan importantes y que son tan difíciles de aplicar a día de hoy, realmente pues en un periodo de 20, 50, 100 años, no sé, el tiempo que sea, realmente seamos capaces de que entren a formar parte de nuestro arsenal terapéutico, igual que tenemos otro tipo de medicamentos.